Hola jóvenes, en este video vamos a comenzar explicando lo que es probabilidad de un evento. Este tema se encuentra en la sección 2.4 del libro de texto. Vamos a comenzar con un ejemplo sencillo. Nosotros sabemos que el espacio muestral al lanzar un dado son los números del 1 al 6, ¿verdad? Recordemos que el espacio muestral son los diferentes resultados que puede obtener un experimento. Ahora, ya sabemos que el espacio muestral al lanzar un dado son los números del 1 al 6. Si a nosotros nos preguntaran cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado yo obtenga un número par, nosotros ya sabemos que de todos estos números que están aquí hay 3 números pares, que son el 2, el 4 y el 6. Entonces a mí me dicen calcule la probabilidad de que al lanzar el dado se obtenga un número par. Bueno, yo quiero obtener un número par. Voy a definir el evento A como el evento de obtener un número par, que es lo que yo quiero que ocurra. Evento de obtener un número par. Entonces a mí me están preguntando la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra esto? A cada uno de estos puntos muestrales de este espacio muestral debemos asignarle una probabilidad. La probabilidad de que ocurra cada uno de estos números es un sexto. Ya vamos a explicar por qué es un sexto. Es un sexto porque la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Si usted suma un sexto más 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 este otro un sexto, esta es la suma de todas esas probabilidades le da 1. Es por eso que cada uno tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Ahora, si a nosotros nos están preguntando cuál es la probabilidad de obtener un número par, entonces a mí me están preguntando cuál es la probabilidad de obtener un 2. De obtener un 2, o recordemos que este simbolito significa o. ¿Qué otra probabilidad puede ocurrir? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4? O ¿cuál otra probabilidad puede ocurrir? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6? Entonces, esto es igual a la suma de todas esas probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 2? Aquí está. La probabilidad de obtener un 2 es un sexto. Más, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 4? También es un sexto. Más, la probabilidad de obtener un 6 es un sexto. Esto es igual a un sexto más un sexto más un sexto. Son 3 sextos, que simplificado es un medio. Un medio es la probabilidad de que usted obtenga un número par. Otra forma por la que se puede hacer este pequeño ejercicio que estamos realizando, a mí me están preguntando la probabilidad de A. Me están preguntando la probabilidad de A. Una pequeña formulita y que nos va a ayudar bastante a realizar estos ejercicios es la siguiente: n minúscula entre n mayúscula. Usted se pregunta, ¿quién es n minúscula y quién es n mayúscula? Ok, n mayúscula es el total de puntos muestrales que hay en el espacio muestral. ¿Cuántos puntos muestrales hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 puntos muestrales. Ahora, n minúscula es la cantidad total de estos puntos muestrales, que son 6. Es la cantidad que cumplen con lo que yo quiero que ocurra. Yo quiero que ocurra un número par. De estos 6 números que están
en este espacio muestral, ¿cuántos son pares? 3. Es el mismo 1/2 que teníamos acá. Esta formulita n sobre n mayúscula ayuda bastante a resolver un montón de ejercicios, pero no siempre se puede aplicar en cada ejercicio, ¿verdad? Sino que tenemos que saber dónde aplicarla. Si en un ejercicio usted puede sacar la cantidad de puntos muestrales y puede sacar cuántos puntos muestrales cumplen con el evento que usted quiere que ocurra, entonces sí puede utilizar esta formulita n minúscula sobre n mayúscula. Bueno, este es un pequeño ejercicio para introducirnos un poco en lo que es probabilidad de un evento. Otra cosa importante que debemos saber es la siguiente: la probabilidad de un evento siempre va a estar entre 0 y entre 1. El 0 pues representa el 0% y el 1 representa el 100%. Si usted hace un ejercicio y la probabilidad le da más de 1, entonces está incorrecto. Tampoco no nos pueden salir probabilidades negativas. La probabilidad siempre debe estar entre 0 y 1. Otra formulita también que debemos saber es que la probabilidad de A, o sea, de un evento cualquiera, más la probabilidad de su complemento, esto tiene que ser igual a 1. La probabilidad de que ocurra A más la probabilidad de que no ocurra A, esto es igual a 1. Quiere decir que si usted tiene la probabilidad de A y quiere sacar la probabilidad de su complemento, entonces puede despejarla. Probabilidad de A complemento es igual a 1 menos probabilidad de A. Lo mismo pasa si quiere sacar probabilidad de A y tiene la probabilidad de su complemento. Entonces esto es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. Estas formulitas también son útiles para resolver cualquier tipo de ejercicio. Otra cosa importante es que la probabilidad del vacío, recordemos que el vacío es el evento de que no ocurra nada. La probabilidad del vacío es 0. ¿Por qué? Porque en estos ejercicios, pues en un experimento siempre va a ocurrir algo. Entonces la probabilidad de que no ocurra nada es igual al 0%. Y también la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. Porque la suma de todas las probabilidades de todos los puntos muestrales debe ser 1, ¿verdad? Como por ejemplo en este pequeño ejercicio, aquí el espacio muestral son todos los números del 1 al 6. Cada uno tiene probabilidad de ocurrencia de 1/6. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de todo el espacio muestral? Es la suma de todas estas probabilidades, que es 1. Estas son también cosas importantes que debemos saber. Vamos a explicar también otras fórmulas muy usadas en estos ejercicios de probabilidad. Una de esas fórmulas es la siguiente: si nosotros tenemos dos eventos y queremos encontrar la probabilidad de A unión B. ¿Qué significa la probabilidad de A unión B? La probabilidad de que ocurra A o ocurra B. Esto es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Esta formulita usted la va a usar cuando haya intersección con esos dos eventos. Es decir, recuerde que es la intersección de dos eventos. Son todos los elementos que están en A y en B. Entonces la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de que ocurra A y B al mismo tiempo. Cuando haya intersección se la va a restar. Si no hay intersección, entonces esto simplemente es probabilidad de A más probabilidad de B. Cuando haya intersección, usa esta fórmula. Cuando no haya intersección, usa esta formulita.
Recuerden que cuando en dos eventos no hay intersección, entonces los eventos son mutuamente excluyentes. Esto ya lo habíamos explicado en videos anteriores. Mutuamente excluyente significa que no hay intersección en esos dos eventos, significa que la intersección de ellos es el vacío, ¿verdad? Pero usted puede ver que aquí esta formulita solo está aplicada cuando hay dos eventos, A o B. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, tres eventos, A unión B unión C? Usted va a hacer lo mismo. Si hay intersección, usted va a hacer probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C, y tiene que restarle la intersección de cada dos eventos, menos la intersección de A y B, menos la intersección de A y C, menos la intersección de B y C. Estoy restando A y B, A y C, B y C. Entonces esta es la formulita que usted va a usar cuando hayan tres eventos y exista intersección en ellos. Cuando no exista intersección, simplemente usted solo va a sumar las probabilidades. Probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C. Y así se aplica esta misma fórmula para ya sea 4 eventos, 5 eventos o los eventos que tengamos. En esta formulita, esta que tenemos acá, que es probabilidad de A unión B unión C, me faltó algo, que es lo siguiente. Ya dijimos que si hay intersección, usted tiene que hacer probabilidad de A más probabilidad de B más probabilidad de C, menos probabilidad de A intersección B, menos probabilidad de A intersección C, menos probabilidad de B intersección C, pero me faltó algo, que hay que sumarle la probabilidad de A intersección B intersección C. Esto es lo que me faltó aquí. Aquí se le suma probabilidad de A intersección B intersección C. Entonces no se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Aquí me había faltado sumarle esto. Entonces aquí lo volví a reescribir ya. Y repito que esta misma formulita, aquí son para 3 eventos. Si usted tuviera 4 eventos, hace lo mismo. Tiene que sumar todas las probabilidades, resta todas las intersecciones de cada los eventos y después suma la probabilidad de la intersección de todos los eventos. Aquí tenemos otras formulitas. Por ejemplo, probabilidad condicional. Tenemos estas dos fórmulas. Probabilidad de B dado A. Esta plequita que está aquí se lee dado. Probabilidad de B dado A. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió el evento A? Esto es igual a probabilidad de A intersección B entre probabilidad de A. La probabilidad de A tiene que ser distinto de 0 porque ya sabemos que no podemos tener 0 en el denominador. Entonces, esta probabilidad condicional se refiere a que se calcula la probabilidad de un evento dado que ocurrió ya otro evento. Ahí está la condición. Ahora, tenemos que tener cuidado porque probabilidad de B dado A no es lo mismo que la probabilidad de A dado B. Si usted se fija, la probabilidad que está aquí en el denominador es la que va al otro lado de la pleca. Significa que si yo tengo probabilidad de A dado B, esto es igual a probabilidad de A intersección B entre probabilidad de B. A intersección B es lo mismo que B intersección A, entonces ahí no hay problema cómo se escriba. Pero tenemos que tener cuidado que la probabilidad que va aquí en el denominador es la que está al otro lado de la pleca. Y aquí probabilidad de B tiene que ser distinto de 0 porque no podemos tener 0 en el denominador. Otras formulitas son las siguientes de eventos independientes. Aquí me dice que la probabilidad de B dado A es igual a la misma probabilidad de B. Y aquí me dice que la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de A. ¿Qué significa eso? Que el hecho de que ocurra A no influye en la ocurrencia de B.
Entonces son independientes, uno no depende del otro. Entonces la probabilidad de B sigue siendo la misma, probabilidad de B independientemente si ocurre A. Y pasa lo mismo aquí, la probabilidad de A dado B sigue siendo la misma independientemente si ocurre B. Otras formulitas que tenemos que tener en cuenta son estas fórmulas de probabilidades de intersección. Anteriormente ya hemos visto probabilidades de uniones, entonces aquí tenemos probabilidad de intersecciones. Por ejemplo, la probabilidad de A intersección B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B dado que ya ocurrió A. ¿Cuándo usted va a usar esta fórmula? Esta fórmula usted la va a usar cuando exista una probabilidad condicional. El hecho de que exista una probabilidad condicional hace que los eventos sean dependientes. El hecho de que existe esta probabilidad quiere decir que los eventos son dependientes. La probabilidad condicional me dice que hay dependencia de eventos. Y aquí tenemos otra formulita. Probabilidad de A intersección B es igual a la multiplicación de las probabilidades. ¿Cuándo va a usar usted esta fórmula? Cuando los eventos sean independientes. Uno no depende del otro. Si son independientes, usted simplemente va a multiplicar las probabilidades de cada evento. Ahora, usted puede ver que estas fórmulas solo están definidas hasta el momento cuando son dos eventos, A y B. Pero ¿qué pasa si en esta fórmula tenemos tres eventos? Probabilidad de A, intersección B, intersección C, y son dependientes. Entonces, esta misma fórmula se extiende para cualquier cantidad de eventos. Entonces, si son dependientes, ¿usted qué va a hacer? Usted va a hacer probabilidad de A por probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, por probabilidad de C, dado que ya ocurrió A y B. Y aquí la tenemos ya expresada para cuando hay tres eventos. Esto es cuando los eventos son dependientes. Recuerde que si existen probabilidades condicionales significa que los eventos son dependientes. Ahora, ¿qué pasa si los eventos son independientes? Si tenemos tres eventos, simplemente usted va a multiplicar la probabilidad de cada evento. Probabilidad de A por probabilidad de B por probabilidad de C. Ahora, recordemos que esto es cuando los eventos son independientes. ¿Qué pasa si tenemos cuatro eventos? Probabilidad de A, intersección B, intersección C, intersección D. La primera formulita queda probabilidad de A por probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, por probabilidad de C, dado que ya ocurrió, perdón, aquí es C, por probabilidad de C, dado que ya ocurrió A, intersección B, por probabilidad de D, dado que ya ocurrió A, intersección B, intersección C. Y así se extiende para probabilidades cuando tenemos cuatro eventos. Vamos a revisar probabilidad de A por probabilidad de B, dado que ocurrió A, por probabilidad de C, dado que ocurrió A y B, por probabilidad de D, dado que ocurrieron los tres primeros eventos. Y así sucesivamente. Y si son dependientes, simplemente multiplica las probabilidades de cada uno, ¿verdad? Si los eventos son independientes, usted solo va a hacer probabilidad de A por probabilidad de B, por probabilidad de C, por probabilidad de D. Usted puede ver que hasta el momento hemos visto varias fórmulas y bueno, les digo que en estos ejercicios de probabilidad es raro donde se utilice fórmula, sino que todo es usando la lógica, ¿verdad? Sí hay ejercicios donde usted utilice fórmulas, pero la mayoría es usando la lógica, y la formulita que les dije que es n sobre n, n minúscula sobre n mayúscula, es muy usada en estos ejercicios.